Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Una obra maestra que le hubiera gustado seguir observando durante más tiempo si no hubiera sido porque su propio cuerpo ahora ardía con solo ver el cuerpo de la otra persona. Mark se quitó rápidamente, llamando de vuelta a los ojos curiosos que antes eran tan tímidos que casi se negaba a hacer contacto visual. La piel bronceada que estaba expuesta a la luz del sol hizo que su amante viera claramente las ondulaciones de los músculos, y en el momento en que la gran mano se levantó para cepillar el cabello que caía para cubrir su frente, la respiración de Tong se detuvo junto con sus pupilas marrones que se deslizaron hacia el centro de su cuerpo que estaba listo. Tragó saliva cuando imaginó que pronto aquello se introduciría en su cuerpo, pero ¿cómo podría Tong olvidar que su propio rostro siempre mostraría sus sentimientos hacia la otra persona? Cuando Mark acariciaba el eje que acababa de liberarse de la tensión y miraba el rostro de Tong, por supuesto que pudo verlo claramente. ¿En qué estás pensando? La persona que escuchó hizo que Tong volviera a mirar el rostro afilado. Al ver la sonrisa en la comisura de su boca, quiso pellizcar a la otra persona que debió haber adivinado sus pensamientos nuevamente. No pensé nada en absoluto. ¿Estás seguro? ¿Has visto alguna vez esta imagen en un sueño? Las acciones del hombre y sus labios apretados fueron una mejor respuesta que las palabras. El joven sonrió con cariño. Entonces, esta vez te haré saber cuánto más placentera es la realidad que los sueños. ¿Ah? Antes de que Tong pudiera detenerlo, Mark se inclinó y lo besó desde las puntas de sus pies descalzos hasta las pantorrillas, mordisqueando y dejando marcas rosadas que lo hicieron hacer sonidos incoherentemente. Cuando la punta de la lengua de Mark tocó la cima de sus, Tong se retorció como si fuera a morir. Apretó su cuerpo contra el cuerpo alto. Era una llamada para el dueño del alto cuerpo y así castigar a la traviesa persona, presionando sus labios para de que Mark besara todo su rostro, comenzando desde el lóbulo de su oreja, arrastrando hacia abajo hasta llegar al blanco cuello en el que a la otra persona le gustaba enterrarse, antes de dejar escapar un sonido mientras sus labios todavía estaban acariciando su piel. No tienes clases mañana, ¿verdad? Dijo, ya que podía recordar con precisión el horario de clases de Tong, pero a veces el profesor de la materia compensaba la lección perdida si es que no podía enseñar el contenido preparado, así que antes de hacer cualquier cosa, tenía que asegurarse de que no causaría problemas a la otra persona. ¿Mm? Tong no entendía por qué Mark preguntaba, pero cuando vio el rostro afilado levantado del costado de su cuello, con una sonrisa en la esquina de su boca, Tong pudo adivinar que preguntaba por lo que estaba por suceder ahora mismo. Tengo miedo de dejar una marca sin querer y tus amigos se burlarán de ti. La marca probablemente no se notará, creo, y si no, si quieres dejar una marca, solo hazlo. No tengo objeciones. Este tipo de ternura es la razón por la que ya no puedo soportarlo más. Mark pensó y presionó su nariz con fuerza sobre una de sus suaves mejillas con antes de pasar la punta de su lengua para tocar su cuello, para hacer que, mientras la mano grande tiraba de la mano pequeña para agarrar la persona ingeniosa movió su palma para deslizarse
y tirar de su cuello lentamente antes de acelerar cuando escuchó un sonido de su garganta con satisfacción. Quiero estar dentro de ti ya, susurró con voz ronca. Tom solo pudo asentir ya que la provocación era demasiada. Cuando el joven vio que la otra persona estaba lista, echó el cuerpo hacia atrás y se arrodilló frente al estrecho pasaje.